Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando en un ejercicio nos dan números enteros en vez de números decimales. O sea, la variable es discreta en vez de continua. Pero igualmente vamos a tener que hacer intervalos porque vemos aquí que el rango de los datos es muy amplio. Entonces hacer el análisis de uno por uno sería muy engorroso y aparte no nos serviría de mucho. Entonces vamos a hacer también intervalos aquí. Y para eso, bueno, vamos a seguir todos los pasos. Va a haber un par de diferencias clave, pero va a ser básicamente lo mismo. Veamos. Primero lo que hay que hacer es calcular la cantidad de intervalos, ¿sí? 1 más 3,3 por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de los datos, que en este caso es 42. Vemos aquí en el enunciado que nos dice que es 42. Entonces, si hacemos este cálculo, a ver, por aquí tengo una calculadora, vamos a ver qué es. A ver, 1 más 3,3 por el logaritmo de 42. Es importante que este cálculo sea todo de una sola vez y no lo hagan parte por parte, porque esto hay que separar en términos, ¿sí? Esto es un término, el uno es un término y el otro término es una multiplicación. Entonces, no se puede hacer 1 más 3,3 y después multiplicar, eso no es correcto, ¿sí? Entonces, en la calculadora pongan todo junto de una sola vez y entonces les va a salir como resultado, fíjense, 6,3567, etcétera, que no hace falta poner más decimales. El tema es, acuérdense que la cantidad de intervalos es un número entero, ¿sí? No podemos tener 6,3 intervalos, no, o son 6 o son 7. Y entonces lo vamos a redondear siempre para arriba, ¿sí? Sin importar que el decimal que sea 3, lo vamos a hacer que sea 7, ¿sí? A ver, hago esto, haga. Entonces tenemos 7 intervalos. Entonces vamos a hacer la amplitud. Para la amplitud necesitamos el rango. El rango es el máximo menos el mínimo, ¿sí? Si nos fijamos aquí en esta lista, el número más grande es este, 83. El número más chico es este, 52. Entonces 83 menos 52 es 31. Acá se me cambió el color, bueno, no importa. 31, ¿sí? Entonces la amplitud va a ser el rango dividido en la cantidad de intervalos. Vamos a ver, 31 dividido en 7, que si lo hacemos en la calculadora nos va a dar algo como esto, 4,4285, etcétera. Recordemos aquí también que la amplitud no siempre va a ser decimal, porque la amplitud tiene que tomar el mismo formato que toman los datos que tenemos en el problema. Entonces, si el problema tiene números enteros, la amplitud también tiene que ser un número entero, ¿sí? Como los datos son números enteros, estos datos que están aquí, entonces la amplitud también tiene que ser un número entero. También tiene que ser un número entero. Entonces lo que vamos a hacer es redondear la amplitud de la misma manera que habíamos hecho con la cantidad de intervalos. Como tenemos 4, algo, entonces la amplitud va a pasar a ser 5. ¿Sí? Hay que redondearla siempre hacia arriba. Nunca hacia abajo, siempre hacia arriba. ¿Sí? Porque el objetivo es llegar a cubrir 31 datos con los intervalos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si tenemos 7 intervalos de 5 datos en cada intervalo, entonces vamos a poder cubrir 31, incluso más, porque 7 por 5, 35, ¿verdad? Si hubiéramos tenido un 4 aquí, 7 por 4 sería 28 y no se puede. Justamente para eso nos sirve analizar lo que es el rango ampliado. ¿Qué hace? ¿Qué hace el rango ampliado? Fíjense que se multiplica K por A, se multiplica la cantidad de intervalos por la amplitud. El tema es que este K y esta A son los números que ya están redondeados, no son los números originales, porque si nosotros multiplicamos este decimal con este decimal, vamos a volver al número original de 31. Entonces ese no es el objetivo. El objetivo es ver qué ha pasado cuando yo redondeé los valores de K y de A, cuántos valores más agregué a los intervalos. Veamos. El rango ampliado va a ser 7 por 5, que lo que había dicho que es 35. Entonces, al armar estos 7 intervalos de amplitud 5, vamos a cubrir en total 35 datos. ¿Sí? Está bien esto. ¿Por qué? Bueno, porque los datos que estamos obligados a cubrir es el rango del máximo menos el mínimo, que es 31. Está bien que este número sea más grande. Este número no puede ser más chico que 31. No puede ser. ¿Sí? Y si nosotros hubiéramos redondeado alguno de estos valores para abajo, este número hubiera sido más chico que 31, por lo tanto, no podríamos hacer el ejercicio. Entonces, este número es más grande, sí. A veces puede ser igual, en algunos ejercicios es igual. Entonces lo que sigue ahora no lo vamos a hacer.
pero en este caso, fíjense que es más grande. ¿Cuánto más grande? Y bueno, para eso tenemos que hacer las restas, ¿sí? Entre el rango ampliado y el rango para ver cuál es la diferencia. En este caso es 4. ¿Qué vamos a hacer con ese 4? Vamos a distribuir esa diferencia entre el primer y el último intervalo. Distribuir en partes iguales, o sea, la mitad para cada uno. ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, porque si la diferencia es 4, quiere decir que tenemos 4 datos más. Si yo empiezo el primer intervalo en el número más chico, que es 52, cuando yo termine el último intervalo no va a terminar en 83, va a terminar en 87. O sea que ese último intervalo casi que no va a tener datos ahí adentro. El objetivo de esta distribución es tratar de distribuir esta diferencia para que todos los números demás no estén en un solo intervalo. Entonces, este número que está acá lo vamos a distribuir mitad para cada uno, es decir, lo vamos a dividir en 2. Vamos a restarle 2 al primer intervalo, es decir, en vez de empezar en 52 vamos a empezar en 50. Y vamos a sumarle 2 al último intervalo, es decir, en vez de terminar en 83, el último intervalo terminaría en 85. En la tabla, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, vamos a poner los datos aquí. Tenemos que K es 7, o sea, la cantidad de intervalo es 7, la amplitud es 5. El mínimo era 52, pero como dijimos que había que restarle 2, vamos a empezar en 50. El máximo es 83, pero como había que sumarle 2, vamos a terminar en 85. Entonces vamos a hacer la tabla aquí. Vamos a ver la cantidad de intervalos. Tenemos 7 intervalos, o sea, acá dice 7 filas, de amplitud 5, que empiezan en 50. Fíjense que cuando yo empiezo un primer intervalo en 50, yo le tengo que sumar 5. ¿Por qué? Bueno, porque es la amplitud, ¿sí? A no confundirse aquí, por favor, tenemos que sumarle la amplitud. Entonces, el primero empieza en 50 y va hasta 55. El segundo empieza en 55, va hasta 60. Siempre más 5, más 5, más 5. 60, 65, 65, 70 y así sucesivamente hasta que llegamos al final. Fíjense que en el final no hay que sumar manualmente 2, sino que si lo hacemos bien, el último intervalo va a terminar ya en donde dijimos que tenía que terminar. No es que hay que hacerlo manualmente, sino que ya va a salir bien. Entonces los intervalos ya quedan armados aquí. Y lo que sigue ya es lo mismo que habíamos hecho con los otros ejercicios. La marca de clase, acuérdense que había que sumar estos dos números y después dividir en 2, que va a dar justo un número en la mitad, que en este caso es 52,5. No importa que los números de los intervalos sean enteros, la marca de clase siempre se va a escribir como aparezca en la calculadora, ¿sí? Sí o sí, porque no tenemos que redondear este número aquí, no hay que redondearlo para nada. Si aparecen dos decimales van 2, si aparecen 3 van 3, bueno, etcétera. ¿Sí? Fíjense que en la calculadora, a ver, voy a hacer aparecer la calculadora aquí. En la calculadora, si yo hago esta operación 50 más 55 dividido en 2, tengan en cuenta que si yo hago 50 más 55 dividido en 2, si hago todo junto, esto me va a dar otro número. Fíjense que me dio algo que nada que ver. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo hago esto, la calculadora, ¿qué es lo que hace? La calculadora separa en términos. Me hace 50 más 55 dividido en 2. Es decir, primero divide en 2 y después suma 50. Y nosotros no queremos que haga eso. No. Entonces hay dos opciones. O lo hacemos con los paréntesis, estos que están acá. O directamente hacemos 50 más 55. Escribimos igual. Y recién ahí divido en 2. En este caso ahí me da un valor. En todo caso, si a ustedes les da un valor raro, porque el valor este que les da acá tiene que ser el número que está en la mitad entre estos dos. Fíjense que si me hubiera dado 77,5, no, nada que ver. 77 no está en la mitad entre 50 y 55. Entonces está mal. Eso tiene que darse cuenta ustedes, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa con los otros números. Acá entre estos dos va a dar 57,5. Bueno, no lo voy a hacer en la calculadora porque, bueno, ya se sobreentiende que lo estamos haciendo de la misma manera. 62,5, 67,5, fíjense que siempre va a caer en la mitad. ¿Sí? Y todos estos números caen siempre en la mitad entre los dos números del intervalo. Además, noten que entre estos la diferencia va a ser siempre más 5, más 5, más 5. Porque, bueno, 5 es la amplitud, ¿sí? Entonces, ese detalle también lo pueden usar para saber si están haciendo bien o no. ¿Sí? A ver. Y lo que sigue es lo de siempre, ¿sí? Contar.
contar entre estos números cuántos entran en cada intervalo, siempre sin contar el último número, contando primero, o sea, del 50, 51, 52, 53, 54, porque el 55 entra en la parte donde está cerrado, ¿verdad? En la parte donde está el corchete y no donde está el paréntesis. Entonces, bueno, yo ya conté esto, ¿sí? Y el total les tiene que dar 42, obviamente, porque 42 es la cantidad de números que ustedes tienen acá. Acá tiene que ser 42. El resto de la tabla es exactamente igual a como venía haciendo antes, ¿sí? Esto que está acá se van acumulando estos números. La frecuencia relativa es dividir el número este por el total. Acuérdense que acá hay que redondear. Tenemos dos cifras decimales y redondear, ¿sí? Según la tercera. Esto les tiene que dar 1, sí o sí. El porcentaje que va a ser esto, la frecuencia relativa por 100, o sea, este número sin todos los ceros de antes, va a ser algo así. El tema de FR por 360, que es para hacer el gráfico de sectores, el círculo. Acá está, en general no los redondeamos, ponemos ya un decimal porque siempre va a salir así. Y bueno, acá x por f, x cuadrado por f, es importante hacer x bien y hacer f bien porque estas dos columnas dependen de eso. Acá va a ser x por f y acá va a ser x cuadrado por f, que va a dar un número bastante grande porque, bueno, son números grandes, ¿sí? Y bueno, de estas dos columnas ya sale después lo que son las medidas, ¿sí? La media, mediana, moda, varianza, etc. Y bueno, esa es la única diferencia que hay con los números enteros en relación a los números decimales, ¿sí? Nada más.